Buenas, ¿qué tal amigos? Saludo a todos nuestros seguidores de nuestras redes sociales. Bueno, como se habrán enterado por algunas cosas que solté un poquitito así al pasar y al vuelo, yo también di positivo en la pandemia global. Bueno, hago este mensaje para algunas reflexiones que, bueno, fueron surgiendo, les cuento cómo fue más o menos la cosa. Empecé a tener algunos sintomitas raros, algunas cosas que puede pensar uno, es un resfrío, un no sé qué, alguna especie de indigestión también, que yo decía, ¿y esto qué es? ¿Por qué me agarra ahora? Puede agarrarle a uno una indigestión. Son cosas que uno puede llegar a tratar de hacer que acomoden en una situación, entre comillas, normal. Y como todo el mundo trataba de hacer que acomodaran las piezas y que encajaran en un marco de esto que está pasando es normal, hasta que, bueno, me tocó ayer amanecer al parecer con unas linitas de fiebre y se sumaron un montón de factores. Hoy mismo no sé si se puede llegar a ver, pero tengo algunas pequeñas granitos que me salieron que no sé si no tienen que ver también con los síntomas que dicen los entendidos, los médicos. Todas estas cosas sobre el alcance, la gravedad de la peste, cómo iba a ser alrededor del mundo, qué políticas iba a propiciar e iba a impulsar esta pandemia global. Ya venimos hablando desde más o menos marzo de 2020. Se están por cumplir ya 2 años de todo esto, desde que se oficializó que esto se podía llegar a transformar, como de hecho se transformó en una pandemia global. Salí con el megáfono a explicarle a la gente de qué se trataba a la calle. Todo eso está subido a nuestro canal, creo que a Apocalipsis explicado por Guillermo Álamo. Así que está todo ahí, simplemente son las mismas reflexiones que tenía en aquel momento. Creo que estaban bien rumbeadas. Yo decía algo que sigo sosteniendo ahora, esto no está destinado a causar ningún exterminio masivo, esto no va a ser una catástrofe, no va a perderse ni el 10% de las vidas humanas que hay en el mundo, porque eso ya sería hablar en serio de algo de dimensiones apocalípticas. No estamos en el tiempo del apocalipsis, sino en el tiempo donde Dios va a mandar sus últimos anuncios de que su venida está cercana. Así que para el mundo y para la iglesia tiene que ser un mensaje claro. Cristo está por venir. Bueno, pasando al plano de las experiencias personales, yo no tengo más que algunos pequeños síntomas ya. Fiebre tuve solo ayer. Ya mis pulsaciones andan rondando los 55 por minuto, que es lo que normalmente tengo yo. Como soy medio robusto, tengo pulsaciones sumamente espaciadas y pausadas, así que estamos recuperando la tónica normal. Ya tengo ganas de salir a hacer gimnasia, sé que no es lo recomendado, así que en eso me tengo que guardar. Hay un tiempo, bueno, el protocolo que te dicen los médicos, ¿no? Y esto simplemente se cura, no, salvo que no tenga síntomas demasiado perturbadores, uno tiene que quedarse en el molde y esperar que el propio sistema inmunológico y la propia duración natural del virus hagan su trabajo, que se van por sí solos. No hay otra opción que eso. Así que bueno, en lo personal te puedo decir que estoy sumamente bien, ya cursando mi segundo día oficial desde que ayer a la tarde me mandaron vía WhatsApp el positivo desde el Hospital Rossi. Pasaron tantas cosas, ¿no? Yo pensaba cuánta dependencia tenemos ahora de las tecnologías, ahora mismo en nuestra iglesia por un caso positivo que toca a la familia que dirige la iglesia. También se suspenden las reuniones presenciales por este fin de semana, así que viene brava, sobre todo en cantidad, no tanto en peligrosidad, esta última oleada. Todos saben, no les voy a decir lo que es la variante Omicron, simplemente eso lo saben, lo conocemos casi todos. Lo que sí me llamó la atención, porque este fin de semana había tenido un tipo de intercambio en persona, que haya todavía personas que digan que esto no existe, que es un invento, que es una exageración, que es solo una gripeciña, bueno, todas esas cosas que hace 2 años podía uno entender que por la desinformación y por los blogs, por las teorías conspirativas, por la mentalidad Matrix. Todavía no me animé a ver Matrix Resurrecciones, pero esa cosa del mundo aparente y el mundo real, o la píldora roja o la píldora azul, y zambullirse en el hoyo por donde se zambulle Alicia en el País de las Maravillas para ver hasta dónde llega ese hoyo, ¿no? Siguiendo el conejo blanco. Bueno, todas esas narrativas de que hay un mundo aparente que nos ponen en la retina para cegarnos al mundo real. Todo esto viene de Platón y tiene mucho que ver con la mentalidad racionalista y hablando en términos de psicología clínica tiene que ver con la paranoia y con los delirios esquizoides y la manía persecutoria. Por eso
No es casual el término este burlesco que se utiliza, conspiranoico. Tiene que ver la paranoia con los discursos de este tipo, ¿no? De realidades dobles, de acecho de una realidad oculta por debajo, por detrás de una realidad aparente. Hay mucha novelística sobre esto, no les voy a citar ninguna obra. Hay muchas obras, El túnel de Sábato, las obras de Dostoyevsky, más de una, tienen que ver con esta duplicidad de realidades entre un siniestro oculto y algo que parece inofensivo, pero es algo simplemente mentido, fementido, aparente. Estos discursos siguen circulando. Esta peste es solo una cortina, esta peste fue producida, no sabemos quién, pero quizá la produjo alguien. Incluso se dice el señor este que diseñó este sistema operativo, o aquel otro señor que tiene tanta influencia en las finanzas e impulsa a las empresas abortistas internacionales. Todas cosas que siguen hasta el día de hoy esperando algún tipo de fundamento. Pero no lo hay, porque son discursos basados en la mera emocionalidad y en el hemisferio cerebral derecho. Son simples especulaciones, como cuando uno ata cabos, entra solo en juego una facultad mental que es la de hacer síntesis, que es uno encuentra un montón de elementos y saca el factor común, hace inducción, la inducción lógica, el atar los cabos y el unir y el subsumir todo en una unidad, es esa operación intelectual que tiene mucho que ver con la imaginación y muchas veces no tiene nada que ver con el análisis ni con la sobriedad. Va a ser y está siendo un tiempo muy difícil para la sobriedad. Todo el mundo enseguida adopta banderías muy extremas. Todo el mundo enseguida te pone entre la espada y la pared para que te pronuncies a veces entre alternativas que son falsas disyuntivas, porque ni A ni B tienen la razón. Respecto de todo este tema de la pandemia hay un montón de falsas disyuntivas y hay un montón de pensamiento que solo se basa en temores o deseos, o sea, la parte puramente irracional. Está mal que tengamos sentimientos, está mal que tomemos partido, está mal que tengamos prejuicios. Yo creo que todo ser humano tiene prejuicios. El científico mismo tiene sus prejuicios, por ejemplo, contrarios a la fe. La fe tiene sus preconceptos, tiene su base de sustentación en una autoridad incuestionable. Todos tenemos nuestro indiscutido, todos tenemos presupuestos en nuestro pensamiento. El tema es que frente a peligros reales, como puede llegar a serlo el contagio de una pandemia, uno tiene que tratar con las realidades y sacarse el humo de la cabeza. Desde el principio creo que quizá en Latinoamérica un poco más que en Europa, en algunos países de Sudamérica más que en otros, pero se ha afrontado en general con bastante realismo todo esto y más allá de toda esa campaña, por ejemplo, contraria a las vacunaciones, contraria a la autoridad de los estados, sosteniendo, vaya descubrimiento, que las vacunas y la medicina son un negocio en el que van de la mano las grandes farmacéuticas transnacionales y los estados-nación. Bueno, un aplauso para el que descubrió eso. Acá en Argentina incluso hicieron caer a un presidente las grandes farmacéuticas internacionales. Digo, y también hay lazos que pueden atarse, y acá no hay imaginación sino pruebas concretas, entre los grandes pulpos oligopólicos petroleros y las farmacéuticas transnacionales. En principio, los primeros en vender petróleo lo hacían prometiéndole a la gente un remedio para una multitud de enfermedades, allá en los tiempos de los pioneros, de Rockefeller y de todos ellos. No hay que escarbar tanto en la historia tampoco. Ahora, estos descubrimientos súbitos, otro descubrimiento más, mira. La prensa opera en función de intereses. La prensa nos manipula porque todo lo que sabemos sobre la realidad lo conocemos solo y a través de la prensa. O sea que yo no puedo saber nada de lo que pasa en, no sé, Kazajstán, ¿no? Por decir un país que ahora está en crisis, si no es a través de la prensa. No puedo saber nada de lo que está pasando en número de contagios, etcétera, si no es a través de medios, fuentes oficiales, o periodistas, o bloggers, o youtubers, o gente de quién sabe dónde que afirman que las cosas suceden así o así, o también organismos transnacionales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos por el estilo, que ahora de pronto están más sospechados que nunca porque se habla de la imposición de una agenda global. Bueno, está complicada la cosa, pero de pronto hay como muchos descubrimientos, de pronto la prensa se volvió sospechosa, de pronto toda la información parece una guerra de información y en el medio los ciudadanos, ya que de pronto desconfían de todo, también sacan las conclusiones que se les vienen en gana. Eso es más o menos lo que está pasando, es como una anarquización
Insisto que ya son menos. Creo que este baño de realidad que sobre todo hemos sufrido en algunos países de Latinoamérica, léase Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, digo, cuando uno empieza a ver los féretros de la gente abarrotando los cementerios, bueno, uno se da cuenta de que hay ciertas cosas que hay que aceptar y hay ciertas evidencias frente a las cuales no cabe la escapatoria de las teorías extrañas. Entonces, bueno, entre unas cosas y otras, esta peste parece que se está debilitando y que toda la pandemia global está un poco en retirada. Está en retirada en cuanto a la potencial de daño, en cuanto a víctimas fatales. Eso es bastante evidente. Mira, llevo hablando un buen rato con ustedes, no hay ningún problema. Es solo una especie de alergia, solo que acompañada de unas linitas de fiebre y no mucho más que eso. No mucho más que eso, algún dolorcito muscular, como si yo hubiera ido a hacer gimnasia, cosa que no había hecho, y listo, y se terminó. Para algunas personas sigue revistiendo de mayor peligrosidad, sí, como cualquier gripe común y corriente. Entonces, ¿qué está pasando con Omicron? Que se está yendo en general muy probablemente el coronavirus. No lo sabemos, pero es una percepción bastante común y el propio periodismo lo está aclarando. Así que es una razón para sentir un poco de alivio, sí, pero tengamos en cuenta que esta pandemia global no la preparó la CIA, no la preparó el Pentágono, no la preparó China, no la preparó Rusia. ¿Te acordás? Todas las teorías hablamos de eso, allá unos poquitos meses de aparecer esto. No la preparó el señor este de los sistemas operativos, no la preparó el de las transnacionales aborteras que impulsa también las leyes de género en todos los países del mundo, húngaro de origen hebreo. No la preparó el magnate del petróleo, no la preparó tampoco el que lanza cohetes y propicia la utilización de autos que tengan impulso a través de la energía eléctrica. No, ninguno de ellos. Esto es una señal de parte de Dios. Decía Mateo capítulo 24 que iba a aparecer una cantidad importante de nuevas enfermedades. Es la señal menos fotogénica. Terremotos, nos acordamos todos. Divisiones de países, nos acordamos todos. Hambrunas, nos acordamos, creo que casi todos. Falsos profetas, nos acordamos absolutamente todos. Y vaya, la cantidad de falsos profetas que están proliferando por ahí, ahora también en nombre de la oposición al nuevo orden mundial. Han aparecido un montón de cosas. Digo, son todas señales que son pregnantes, que nos quedan grabadas y que nos quedan prendidas en la retina del alma. Pero de las enfermedades no se acuerda nadie porque tienen muy poco sex appeal mediático. Son feas las enfermedades, son desagradables las enfermedades. Así que no lo teníamos tan en cuenta, pero lo dice la escritura bíblica desde hace ya casi 2000 años. Se están cumpliendo 1990 años más o menos de que el Señor allá en Jerusalén, junto al templo, pronunció este mensaje ahí a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Este mensaje respecto de los tiempos que iban a marcar la proximidad de su regreso por los suyos. Como dicen en España, el regreso de Jesús a por los suyos. Jesús está por venir por los suyos. Hay que estar preparados. Consejos los de siempre. Sobriedad, dice Lucas. Sobriedad, capítulo 21 de Lucas. Sobriedad, cabeza limpia. No dejarnos arrastrar por las embriagueces que van a ir por ahí, por las fantasmagorías, por los cuentos de vieja, dice Pablo. No dejarnos arrastrar por la soberbia, por las peleas inútiles, por el divisionismo y el secesionismo. Hoy son un hervidero las redes de cristianos con una mentalidad absolutamente facciosa y sectaria. La verdad, estoy perdiendo completamente la paciencia contra los hermanos que dicen: el que no piensa esto no es de Dios. Y ponen opiniones, ponen maneras de pensar que son de ellos. Como si yo dijera: el que no piensa que Trump es Ciro, el Ciro prometido a los hebreos antes de que se cumplan las profecías, no tiene el Espíritu de Dios. Es una opinión que se le ocurrió a alguno, incluso a algunos rabinos, y que algún supuesto profeta también anunciaba en YouTube. ¿Qué pasó con esa profecía? ¿Qué pasó con la profecía de Puerto Rico? Con el terremoto, ¿no? Un maremoto de 9,5, 10 en la escala de Richter que iba a sepultar a la isla. Ahora hay una nueva profecía, va a caer un meteorito en Puerto Rico. Siempre pobre Puerto Rico le destinan todas las profecías devastadoras. Total, es una isla, todo el mundo
sabe que las islas están en situación de vulnerabilidad y el propio Señor, esto no lo tienen en cuenta, dice que las islas van a desaparecer, pero todas juntas. Digo, Cuba, Reino Unido, Gran Bretaña, todo eso va a desaparecer. Las Islas Malvinas, Isla de los Estados, todas las islas van a desaparecer. Eso está escrito en Apocalipsis. Pero es un proceso que van a sufrirlo todas las islas juntas. Porque por pobrecito Puerto Rico siempre le destinan profecías bastante duras. Bueno, cuestión que hay de todo circulando en las redes y la palabra es bien clara. Sean sobrios, conserven la cabeza fresca en su sitio y dediquémonos a lo que de verdad sirve, a las cosas de Dios, privilegiando las cosas de Dios, haciendo a un lado, dejando caer un poco nuestros intereses personales, nuestros intereses, digamos, mundanos, ¿por qué no llamarlos así? Todos nuestros planes, nuestros sueños, nuestros objetivos, hagámoslos un poquitito a un costado y privilegiemos las cosas de Dios. Cristo está a las puertas, así que en tanto y en cuanto se vuelvan a abrir puertas para evangelizar masivamente en las calles, hagámoslo. Faltan por cumplirse todavía varias cosas que se pueden llegar a dar en un abrir y cerrar de ojos, como tantas cosas se dieron por intermedio de y gracias al impulso de esta peste. La digitalización de todo. El diagnóstico te lo mandan por WhatsApp. Digo, sacale una foto a tu DNI, dicen, y ellos se escanean y saben quién es uno y tienen todo informatizado. Los datos de vacunación, que yo tenía 2 vacunas, simplemente me bajé en la aplicación ese dato que evidentemente estaba ahí en la nube. Yo solamente me bajé el modo de presentar ante las autoridades respectivas, decir, bueno señor, mire, acá están las 2 vacunas que yo me di, la última el 27 de septiembre. Pero la información ya estaba. No es que yo la subí porque no valoro mis datos personales, ya estaba ahí la información. Solamente bajé un dispositivo que me permite mostrar esa información que ya tenía el Estado y que tenía este sistema tan impresionante que de pronto, como una red invisible pero no menos real, ha caído sobre todos nosotros por intermedio de y gracias a la pestilencia que todavía estamos padeciendo. Así que todo esto que falta darse se puede dar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué es lo que falta darse? Religión global. No hay una religión global. No hay una unidad absoluta, consensuada, abierta, espontánea y multitudinaria de religiones. Hay ciertos consensos y ciertos contactos, lazos, seguramente telefonazos, o no sé, del cardenal de Roma, que dice ser el representante de Cristo en la tierra, a los representantes del islamismo, de los hebreos liberales, calculo yo, más que de los ortodoxos. De los cristianos protestantes, bueno, un par, incluso John Piper declaró por Twitter que él estaba esperando a ver que el Espíritu Santo tomara una decisión en el colegio cardenalicio antes de que fuera electo el que ahora es el Papa de Roma. Y varios, muchos más, para que nombrarlos, ya lo sabemos, del mundo evangélico son unos cuantos, para no decirte que la mayoría. Hay una cierta secesión en el adventismo. Esto es una especie de chismerío de iglesias y dentro de la Reforma, pero el adventismo tiene una vocación mucho más confrontativa respecto de Roma, porque eso es más fundacional en ellos. De hecho, ellos hacen una lectura simbólica del Apocalipsis que sitúa a la iglesia de Roma en una posición de satanización, digamos así, mucho más dura que la que impera en otras corrientes de la Reforma. Creo que tienen razón. Creo que tienen razón. Como dijo aquel ministro, la obra maestra de Satanás es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Eso no hay manera de ponerlo en duda, es una realidad evidente. ¿Por qué es una obra maestra y de Satanás? Porque se parece mucho a la Iglesia de Jesús y porque lleva el nombre de cristiana, aunque no lo es. Esa misma iglesia está convocando a todos los credos a conformar una mega federación o grupo de religiones que por ahora es un proyecto, es, como te digo, una movida, es una invitación, pero por el momento no se ve algo concreto, algo corporizado en algún tipo de institucionalización. No creo que tenga este nivel de informalidad que tiene ahora en el futuro esta unión de todas las religiones en torno a Roma, y esto no se vio. No se vio todavía la caída de Estados Unidos a la cabeza de las naciones, no se vio la caída, la desaparición del dólar como divisa. Ahora está compitiendo casi en la misma línea con el yuan chino y con el euro
de la Comunidad Europea, pero están ahí. De hecho, el PBI o el PIB, como según se dice la sigla, ¿no? Algunos lo dicen de una manera, otros lo dicen de otra, pero están también cabeza a cabeza los PIB o PBI de Estados Unidos, Comunidad Europea y China. Así que estamos en un mundo de movimientos telúricos y geopolíticos y espirituales donde todavía las cosas no se manifiestan como la Biblia dice que van a terminar por manifestarse. Todo esto no ocurrió. ¿Puede pasar de un momento a otro? Sí. Sí. Lo mismo la crisis de las monedas, de todo el valor de las monedas del mundo. Se ha registrado inflación récord en Alemania, en España, en Estados Unidos y en otros países que se han venido caracterizando por una gran estabilidad monetaria, como que son estos países los que imprimen billetes y los que determinan el valor de su moneda a su antojo, no como los países subalternos que tienen que depender de otros países que les fijen el valor de su moneda, como en el caso de la colonia en la que yo habito y desde la que estoy haciendo este video, la querida República Argentina. Así que no es lo mismo que haya inflación en los centros de poder financiero mundial como Europa o Estados Unidos, que haya inflación entre nosotros. Si se cae el dólar o se caen el euro y el dólar, como parece que va a ocurrir, y va a caer también junto el yuan, se está yendo la referencia de todo el sistema monetario mundial. ¿Y qué va a pasar después? ¿Qué va a suceder después? Bueno, todo lo que la Biblia dice en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos capítulo 13. Faltan algunas cosas, faltan todavía algunas cositas para cumplirse. Mientras, como dice el Señor, no se estén pegando unos a otros, sean sobrios, conserven la cabeza en su lugar, no se ensarcen en discusiones inútiles, sepan abstenerse de determinados intercambios en la vida o en las redes, porque el tiempo es corto y los días son malos. Aprovechémoslo para darle gloria a Dios, prepararnos y salir al terreno. Es el tiempo, como dijo Jesús, levanten sus ojos y miren los campos, la mies está madura. ¿Qué necesitamos a partir de ahora? Que salgan los obreros a cosechar el trigo de Dios, las almas que están esperando que les llevemos el mensaje de salvación y de aviso de que Cristo está a punto de venir, ya no para dar su vida por los pecadores, sino para establecer sobre el mundo su reinado y para juzgar a los rebeldes e incrédulos. Esto forma parte del Evangelio, está en los 4 Evangelios, que Jesús va a regresar a la tierra para establecer su reino y que ya no va a ser en redención de la humanidad, sino para castigo, juicio y establecimiento del reino. Así que tengamos en cuenta eso y pongámonos manos a la obra. No nos dejemos distraer. Está muy complicada la cuestión en cuanto a conservar la cabeza en nuestro sitio. Creo que el diablo lo está haciendo muy bien por ese lado. Antes nos venía con seducciones y con, no sé, métete en la política, vamos a cambiar la economía, vamos a cambiarle la mente a la gente, vamos a darles educación, o vamos a meter el cristianismo en los manuales de texto de las escuelas oficiales. ¿No? Venían esos discursos de seducción que a los cristianos nos meten el fuelle en el cerebro enseguida, la autoestima, uy, sí, claro, pero ¿cómo no hacer eso? O vamos a la Corte Suprema, así declaramos ilegal el matrimonio entre personas del mismo sexo, o prohibimos y perseguimos y proscribimos legalmente las clínicas abortistas, o cosas por el estilo. O declaramos inconstitucional la ley de aborto, que lo es, porque los países, la mayoría están suscritos a tratados que prohíben quitarle la vida a alguien desde la concepción, ¿no? El Pacto San José de Costa Rica, por ejemplo, en la Argentina. Entonces, estos eran los discursos, esto era lo que se nos cantaba como un canto de sirena. Ahora es diferente la cuestión. Viene por el lado de los miedos, de la suspicacia, de las teorías conspirativas. Una más creativa que otra, porque eso tienen las redes. La gente quiere teorías fuertes, teorías que ejerzan un efecto de impacto. Diría un escritor argentino, pertenecen a ramas de la literatura fantástica, no buscan la verdad, sino que buscan la simetría y la espectacularidad, causar efecto. Entonces, ¿de dónde vienen los nefilim? Y los nefilim vienen de ángeles unidos a seres humanos. Causa impacto decir algo así. Causa mucho más impacto que decir que los hijos de Dios son los descendientes de Set y las hijas de los hombres son los descendientes de Caín. ¿No? Eso suena como muy sobrio, muy austero, no causa impacto. Lo mismo las teorías conspirativas. Siempre causa más impacto decir, creo que tenemos al hombre que está destinado a gobernar el mundo de parte de Satanás.
Sí, es el que diseña los sistemas operativos, porque además estaba desarrollando líneas de vacunas, así que todo casa, todo le encontramos la piedra filosofal de la explicación profética. Tenemos al hombre. Eso es mucho más impactante que decir no tenemos la menor idea de quién es el hombre destinado a regir a las naciones rebeldes una vez que los cristianos nos hayamos ido. Así que bueno, está complicada la mano para la sobriedad. Y Jesús dijo que seamos sobrios, que nos mantengamos vigilantes. Cabeza limpia, cabeza despejada. Mirar a las realidades. ¿Tenés duda de algo? Busca fuentes. ¿Fuentes qué es? Personas. Anda a un hospital, anda a una clínica, preguntale cómo es la cosa. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos infectados hay? ¿Qué porcentaje? Preguntale si ellos te lo van a responder. El terreno es ese, la realidad es esa. Digo, si todavía queda alguien que piensa que todo esto es la Matrix que nos pusieron en el cerebro para cegarnos a la realidad. Esto que está pasando es real. Es real. Y ahora va a ceder. Está cediendo. Realmente está cediendo. Oficialmente está cediendo. Y por muchos resultados que se pueden verificar en la calle, está cediendo. Quien te habla contrajo la peste y te puedo dirigir tranquilamente la palabra. Así que realmente las cosas están pasando así. No es un discurso, no es píldora azul, simplemente las cosas son como son y Dios está enviando muchas señales, muchos mensajes a la humanidad. Pero la iglesia está colaborando contra que la gente del mundo entienda que esto no es un invento, no es una conspiración ni una conspiranoia, sino que son mensajes de parte de Dios. Cuando haya terremotos, no faltará el que siendo cristiano se levante a decir que es una guerra de terremotos entre una superpotencia y otra superpotencia. Después no diga que no te avisamos, porque es muy sencillo de predecir el comportamiento de la gente y algo de eso ya he leído por ahí, me parece ridículo, pero estas cosas se dicen. Así que bueno, hermanos, Cristo viene pronto, tengámoslo en cuenta, manos a la obra y no nos dejemos cegar por esos discursos extrañísimos, pero muy efectistas y efectivos también. Efectivos en su misión de distraernos. Dios te bendiga muchísimo.